padecen inseguridad alimentaria severa. El 40% de las niñas y niños que concurren a comedores comunitarios sufren malnutrición. El hambre en Argentina es una inmoralidad que no estamos dispuestos a aceptar. Una Argentina de pie se construye sobre la base de un acuerdo social básico. Comer no puede ser un privilegio. La comida tiene que ser barata y accesible. Necesitamos políticas de Estado que aseguren la soberanía y la seguridad alimentaria y garanticen el derecho a la alimentación. Por eso, proponemos un acuerdo federal para una Argentina contra el hambre. Este plan integral comprende convocatoria al Consejo Federal Argentina contra el Hambre, con organizaciones sociales y religiosas, empresas, universidades y medios de comunicación, para trabajar junto con el Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales y municipales. Creación del Observatorio Nacional Argentina contra el Hambre, junto a universidades y centros de estudios para monitorear, seguir y evaluar el plan. Así, vamos a mejorar la alimentación y la nutrición de la población, facilitar el acceso a los alimentos a precios baratos, aumentar los ingresos de las familias, generar trabajo en la producción de alimentos, encender la economía. Proponemos un gobierno con prioridades muy distintas a las del actual. Luchar contra el hambre es un deber moral. Vamos a construir una Argentina con más desarrollo humano y social. Todos, absolutamente todos, somos importantes para volver a poner a la Argentina de pie. Ahora vamos a continuar invitando al licenciado Daniel Arroyo a decir unas palabras. Buenos días a todos, a todas. Un inmenso gusto estar acá acompañando a todos aquellos que hacen mucho por la nutrición, por la situación social y por mejorar la realidad de la Argentina. Un honor estar acá junto a Alberto Fernández y todos aquellos que están trabajando para transformar una realidad social que se ha puesto complicada. En la Argentina hay algo más grave que una crisis. Hay un problema del conjunto de la sociedad. Tenemos un problema de hambre. Hambre es comer salteado. Hambre es un mate cocido y un pedazo de pan a la noche. Hay un problema de malnutrición. Fideos, harina y arroz todos los días. Hay un serio problema en la Argentina con el trabajo. 300.000 personas se quedaron sin trabajo. Quienes tienen trabajo la llevan y tienen muchas dificultades y ha bajado el nivel de consumo. Hay un problema de endeudamiento de las familias. Hay un problema del conjunto de la sociedad. De todos los problemas sociales, hay dos que son más graves y que hoy se han consolidado en la Argentina. El primero es el costo de los alimentos. Está claro que en la Argentina comer es cada vez más caro, es cada vez más complicado y cada vez le cuesta más a una familia acceder a la canasta básica de alimentos. El segundo problema es el endeudamiento de las familias, que como no alcanza la plata, como subieron tanto los costos fijos, como hay que pagar luz, gas, agua, alimentos, transporte, combustibles, las familias se endeudan. De los dos problemas más graves que tiene la Argentina, tenemos hoy, a iniciativa de Alberto Fernández, la presentación de una política de Estado argentina contra el hambre. Queremos partir de una base. Para que haya modelo de desarrollo en la Argentina, todos tienen que poder comer. Para reconstruir el mercado de trabajo en la Argentina, todos tienen que poder comer. Para construir una sociedad integrada y articulada, todos tienen que poder comer. No es lo mismo comer que no comer. Y entonces arrancamos con una primera iniciativa, creo yo la más importante de todos, que es una gran convocatoria para resolver el problema del hambre en la Argentina. En los últimos tiempos, lo que ha sido un centro comunitario se transformó en un merendero. Lo que era un merendero se transformó en un comedor. Lo que era un comedor, además también dan viandas, porque hay gente grande que no quiere ir, y entonces los chicos se llevan las viandas para su casa. Está claro que se ha desacomodado el tema alimentario. Nadie tiene datos, pero todos creemos que se ha duplicado la cantidad de comedores en los últimos tiempos.
de todos los datos que uno toma en la Argentina sobre el desempleo, sobre la pobreza, sobre la macroeconomía, de todos los datos, hay uno que a mí me parece el verdaderamente más grave. Y es que mes tras mes baja el consumo de leche en la Argentina. Estamos en el consumo de leche más bajo de los últimos 29 años. Eso no puede pasar. Bajó 13% el consumo de leche en la Argentina en el último año. La Argentina, todos los gobiernos, todos, han hecho programas para que las madres le den leche a sus hijos. Todas las madres en la Argentina saben que los chicos tienen que tomar leche. Si baja el consumo de leche hay una sola explicación, y estamos ante una situación catastrófica, en lo que no nos puede pasar. Estamos rompiendo una línea. Hay un problema de hambre, hay un problema de malnutrición, y hay un problema de falta de educación nutricional saludable. Sobre esta base y sobre este diagnóstico, lanzamos la iniciativa de Alberto, lanzamos una política de Estado, no una política puntual de un área de gobierno, no un plan en el medio de una campaña, una política de Estado que es Argentina contra el hambre. Tiene una línea esta política y es: no puede haber hambre en la Argentina. Esta política se basa en dos grandes ejes. El primero es una gran convocatoria. Esto excede al Estado, excede a un dirigente social, excede a la buena voluntad de una empresa, excede a las universidades. Todos juntos, donde hay mucho que se está haciendo, tenemos que trabajar sobre esa base. Y es una gran convocatoria constituir un consejo que dependa directamente de la Presidencia de la Nación, que haga un seguimiento, que haga informes periódicos, donde estén invitados todos: universidades, dirigentes sociales, sectores de la producción, los gobiernos provinciales, los municipios, el conjunto de la sociedad, sobre una base central, y es que tenemos que construir una política que sea duradera, que la lleve adelante el gobierno de Alberto y los próximos 5 años. Tener una política de Estado, creo yo. Estamos queriendo hoy iniciar la primer política de Estado del siglo XXI en Argentina, y es establecer un criterio, una línea. No puede haber hambre. La convocatoria es una convocatoria amplia a todos, que va a tener un consejo y un observatorio. Esto es de verdad, no es para la foto, es en serio y de verdad. Un observatorio que va a hacer estudios, que va a hacer seguimiento, que va a hacer análisis de peso y talla, que va a seguir lo que se está hoy comiendo en la Argentina, que va a tener un trabajo fuerte de acompañamiento a los comedores, a los merenderos, a los comedores escolares. Partimos de una base, y que si un chico come mal, aprende mal, y si aprende mal se reproduce la pobreza. La Argentina tiene pobreza estructural por varias razones, pero la primera es porque se está comiendo mal. Y a alguien que come mal se le va a complicar todo el resto. Con lo cual, esta gran convocatoria a una política de Estado que queremos que trascienda una campaña, que trascienda un gobierno, es constituir un consejo directamente asociado a la Presidencia de la Nación, que dure los próximos 5 periodos en Argentina, que haga un seguimiento, un control, un observatorio, para ver los avances reales y que le informe al presidente avances, retrocesos, cómo está la situación del hambre en la Argentina. Ese consejo, ese observatorio, tiene una segunda parte, que tiene que ver claramente con un plan, con 5 ejes principales. Esto no es un plan cerrado, esto es una gran convocatoria a que todos participen sobre 5 ejes que tenemos que trabajar. Partimos de una idea: no hay que hacer nada fundacional en Argentina. Hay un montón de gente trabajando, produciendo, llevando adelante acciones en la economía popular, movimientos sociales, empresas, un montón de gente poniéndole el cuerpo y haciendo universidades que están estudiando. Gobiernos provinciales que encaran muchas acciones. No queremos construir algo fundacional en un país que tiene una gran red de asistencia alimentaria, que tiene la mayor cobertura alimentaria de América Latina. Lo que queremos es consolidar una política de Estado, articular y generar un gran programa, un gran esquema que dependa de la Presidencia de la Nación y que tenga un objetivo central, y es que en la Argentina no puede haber hambre. 5 ejes como objetivos centrales. El primero: la canasta básica de alimentos tiene que ser accesible. No es lo mismo comer que no comer. La canasta básica de alimentos es distinto al resto. La canasta básica de alimentos tiene que ser accesible. Un conjunto de instrumentos a conversar y a plantear con todos ahí. Ley de góndolas, para que nadie tenga más del 30% de la góndola, estén todos los productos en la góndola. El desarrollo de varios centros de comercialización para fortalecer la economía popular, la economía social, los productores, los pequeños productores.
mecanismos donde claramente el Estado incentive, acompañe y fortalezca el desarrollo de la producción. Gran parte de los sectores pobres producen alimentos en la Argentina. Y hay que potenciar, generar, vincular la producción con el consumidor, lograr que lleguen efectivamente a las familias vulnerables, a las familias más pobres. El primer objetivo es la canasta básica de alimentos tiene que ser accesible de verdad. Ahí hay distintos mecanismos que tienen que ver con el reintegro del IVA, específicamente a las personas que están bajo programas sociales, que tiene que ver, como antes decía, con el tema de la góndola, que tiene que ver con un conjunto de instrumentos que garanticen lo básico. La canasta básica de alimentos siempre tiene que ser accesible a Argentina. No es solo en el marco de la emergencia. Hoy estamos en emergencia alimentaria, pero si no estuviéramos, la Argentina tiene que lograr siempre que la canasta básica de alimentos sea accesible. Queremos construir esa primer política y un conjunto de medidas alrededor. Una segunda política, un segundo eje, que es esta convocatoria, que es invitar a todos a que participen, que es invitar a las universidades a que planteen sus ideas, que es invitar a todos a ampliarlo. Un segundo eje es la producción de alimentos. Fortalecer las cadenas de comercialización. La Argentina tiene historia de programas sociales que han generado la producción de alimentos, que han acompañado la asistencia alimentaria, que han apoyado a la agricultura familiar, a mucha gente haciendo cosas. Fortalecer cadenas de producción, generar mecanismos para federalizar ese proceso, acercar y lograr que lo que produce gran parte de la gente en Argentina esté en el comedor y en el merendero mientras haya comedor y merendero, pero en esencia en las familias cuando logremos lo básico, y es que las familias vuelvan a comer en su casa. No es solo un tema de hambre, no es solo un tema de malnutrición, es un tema de calidad nutricional, y entonces hay un tercer eje que tiene que ver con el acompañamiento, con distintos mecanismos. Uno es una tarjeta de alimentos, pero son varios mecanismos más, donde el punto clave es que la persona que compra alimentos, que tenga una tarjeta, que acceda a la compra de alimentos, tenga un seguimiento. Nosotros tenemos muchas prioridades en la Argentina, pero una clave, las madres que tienen chicos menores de 6 años, donde el consumo de lácteos, donde la alimentación es la clave en ese momento. Generar una gran política nutricional federal, donde tengamos no solo la reducción del costo de los alimentos de la canasta básica, sino el acompañamiento, el mejoramiento, el poder generar mecanismos para que un conjunto de nutricionistas, promotores de salud, promotores de desarrollo social de distintas áreas acompañen, lleven adelante la política junto con las familias. Cualquiera que consume y compra, automáticamente sale con la tarjeta lo que está comprando, y en función de eso se puede hacer una gran política nutricional de mejora de la calidad de la alimentación. Hoy el tema central es el hambre. Pero nosotros no queremos perder de vista que hay un tema de mejora de la calidad nutricional, de acompañar a las familias con niños más pequeños, de fortalecer lo que se come en la Argentina y de fortalecer la comensalidad en el hogar. El tercer eje central y claro tiene que ver con este esquema de un programa que va más allá del hambre, que tiene mucho de promotores, de gente que está trabajando, de convocar a todos, de articular con distintos mecanismos. El más llamativo seguramente va a ser la tarjeta de alimentos, pero con distintos mecanismos, en donde el punto clave va a ser el acompañamiento y el seguimiento. Es una gran política de Estado de verdad. Acá no es algo momentáneo, de un momento, de un instrumento. Es sostener durante mucho tiempo una gran política de Estado en la Argentina. Un cuarto eje, tiene que ver con lo federal. La Argentina ha hecho muchos programas alimentarios, muchos, desde la vuelta a la democracia, muchos. No solo han sido poco federales en distintos momentos, sino que siempre hay alguien que en un escritorio se puso a escribir, hizo un PowerPoint y se le ocurrió hacer un único programa para un país que tiene 24 provincias y 2.200 municipios. Si una política sale bien en Godoy Cruz, Mendoza, es raro que la misma se pueda aplicar en 3 de febrero en provincia de Buenos Aires, o en Palpalá, Jujuy, o en Pico Truncado, Santa Cruz. Y si a alguien le sale bien esas 4, le faltan 2.196 todavía. Entonces, en vez de armar programas enlatados, acá viene un esquema federal, con gran participación de las provincias y los municipios, con un esquema de adaptación a las condiciones alimentarias, a la cultura alimentaria, al proceso de acompañamiento de cada provincia y de cada lugar de la Argentina. No es esto una iniciativa general, es en serio construir una política de Estado federal, cierta, en un país que tiene más de 35% de pobreza medido al 30 de junio, que tiene un alto nivel de inseguridad alimentaria,
que tiene un serio problema de retroceso y de movilidad social descendente, la única manera de reconstruir es de abajo hacia arriba, es con desarrollo local, es desde las provincias, desde los municipios, un gran plan federal. Y finalmente, el punto que es quizás el más importante, y es la infraestructura básica. No va a haber una buena política alimentaria si no resolvemos el problema del agua en Argentina. No va a haber una buena política alimentaria si no articulamos con un gran esquema de infraestructura básica. No es solo la canasta básica de alimentos, no va a ser solo una tarjeta de alimentos, no es solo una política nutricional, es articular el conjunto y generar mecanismos para que se establezca una línea. Menos de esto no puede pasar en la Argentina. No puede haber hambre en un país que produce alimentos. El Estado tiene que garantizar el derecho a la alimentación, en conjunto y con todos. Esto es una gran convocatoria, hacerlo en serio de verdad, a la primer política de Estado del siglo XXI en Argentina y un plan basado en 5 ejes con los que hay que conversar con todos, ver con todos, analizar, escribir y reescribir. No hay nada cerrado. Son ejes centrales sobre la base de que hay mucha gente que tiene experiencia, que tiene historia, que le está poniendo el cuerpo, que lo está haciendo de verdad y que son los que saben con los que tenemos que trabajar. Cierro simplemente con 3 conceptos muy breves y le paso la palabra a Alberto Fernández, que es claramente a quien todos ustedes han venido a escuchar. El primero, quiero reiterar un punto clave. Esto es una política de Estado y como tal requiere que todos aquellos que tienen ideas, propuestas, acciones, planteen, se sientan convocados e incorporen sus ideas. Trasciende un gobierno, trasciende un área, no es alguien que se le ocurrió un programa y lo va a hacer y consigue un poquito de presupuesto para hacerlo. Es la primer política de Estado del siglo XXI. Una segunda cuestión central. Realmente la Argentina ha pasado una línea. Realmente esta crisis, esta catástrofe social ha quebrado algo que no se dio en otros momentos. Hubo momentos peores en la Argentina. 2001, 57% de pobreza y 28% de desocupación. Pero el esquema de que los alimentos todo el tiempo suben no ha pasado. Y por eso este desacomodo. En el último tiempo, y me refiero a los últimos 4 semanas, se complicó del todo. Cayeron los ingresos de las familias. El gasista, el plomero, quien cose ropa en la casa, se quedó sin changa, sin trabajo. Cayeron los ingresos de la familia y subieron el costo de los alimentos. Por eso hay mucha más gente ahora en los comedores. Por eso hay más gente ahora en los merenderos. Por eso todos los áreas, todos los gobiernos están duplicando la cantidad de asistencia. Es un plan que articula ambas cosas y que pone el acento en que eso no puede pasar. Que no puede pasar que la canasta básica de alimentos sea inaccesible. Comer tiene que ser barato en la Argentina. Esa es una regla, no es un debate en un país que produce alimentos. Y finalmente, decir que estamos frente al gran desafío de evitar una 4ª generación de exclusión. La Argentina tiene 3 generaciones excluidas. Un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. 3 generaciones excluidas. Ese joven o esa joven ya es mamá o papá, sus chicos ya nacieron. Vamos a entrar a una 4ª generación de exclusión si no hacemos un cambio profundo, una política de Estado. Esta política de Estado tiene este objetivo. No solo lograr la base alimentaria, no solo un gran plan de acompañamiento para que la canasta básica sea accesible, sino que tenemos que evitar la reproducción intergeneracional de la pobreza. Eso que alguien es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres y sus hijos van a ser pobres. Si partimos de la base, una gran política de Argentina contra el hambre, estaremos sentando las bases para construir un camino que resuelva el problema de la pobreza estructural. Simplemente pasarle la palabra a Alberto Fernández, agradecer a todos, a quien convoca a esto que es, creo yo, lo más importante que tiene Argentina. Argentina contra el hambre. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias de verdad por estar aquí. A todos y a todas. Gracias de verdad. Déjenme contarles un poco cómo es esto, cómo empezó todo esto. Siempre hablamos con Cristina a quien debemos nosotros representar, antes que nadie, porque finalmente la política siempre es representación de intereses y muchas veces contradicción de intereses. Y a veces algunos representan intereses que no son los intereses de los que menos tienen. Y nosotros sabemos a quiénes representamos. Nosotros representamos a los que le están pasando mal. Los que le están pasando mal son los sectores más empobrecidos, los sectores
los sectores, déjame hablar, dale. Los sectores que definitivamente hoy en día padecen hambre, los que se quedaron sin trabajo, la pequeña y mediana empresa que quiere producir y no puede, que le cuesta mucho, la gran empresa también, que tiene ganas de involucrarse en un cambio en la economía para que la economía se vuelva productiva y le cuesta mucho. Nosotros representamos básicamente los intereses de los que quieren una Argentina más justa, una Argentina que nos integre como sociedad, una Argentina en donde todos tengamos un rol que cumplir. Y para eso tenemos que empezar por incorporar a los que se quedaron fuera de la Argentina. Porque la verdad es que hace 4 años que hay políticas que directamente desarrollan propuestas para la mitad de los argentinos. Y así vemos como día a día hay argentinos que se quedan al margen de nuestra sociedad. Y eso es algo que me obsesiona, porque la verdad es que no quiero gobernar para algunos argentinos, quiero gobernar para todos. La verdad es que no quiero una Argentina de unos pocos, aunque esos pocos sean la mitad. Quiero una Argentina de todos los argentinos, por eso despotrico tanto con el modo en que se ha desarrollado el sistema federal argentino. Despotrico mucho con Argentina central y la Argentina periférica. No puede haber Argentina periférica. La Argentina es una y debe estar integrada. Porque cuando uno habla de periferias, habla de márgenes. Y no hay argentinos al margen. Argentinos somos todos, absolutamente todos. Y esa es una obsesión que tenemos con Cristina. Y es una idea que desde siempre vengo planteando. Resulta ser que, voy a contar un poco la historia de cómo se me ocurrió esto y por qué lo estamos haciendo ahora. Estando en España, en Madrid, un día me pidió una audiencia de Martín Caparrós y vino con un librito de él que se llama El hambre. Y me explicó lo que decía el libro y me hizo la pregunta que debía, gracias a Dios que me la hizo. ¿Por qué la Argentina, con todo el potencial de producción de alimentos que tiene, no se pone de pie para terminar con el hambre? La verdad es que el libro me lo devoré. Es un libro que a medida que uno lo lee, solo siente vergüenza, porque ve el modo en que el mundo, no solo la Argentina, el mundo fue dividiéndose entre poderosos y débiles, y los débiles cada vez más condenados a la miseria, cada vez más olvidados, cada vez más en los márgenes. Y en un mundo que al mismo tiempo exige alimentarse bien para poder desarrollar la inteligencia, porque el conocimiento es lo que hace fuerte a las sociedades en el tiempo en el que vivimos. Terminé de leer ese libro con las palabras de Caparrós en mi cabeza y llegué obsesionado y lo agarré a Daniel. No hace falta que les diga lo que Daniel sabe de este tema porque ha dedicado su vida a eso. Y le dije, Daniel, ¿sabés qué me parece? Que la verdad tenemos que tener vergüenza. Decimos ser el país que produce alimentos para 400 millones de personas y no podemos alimentar a 15 millones de personas nuestras que están en situación de pobreza. Esto no puede ser así. Y evidentemente esto no lo arregla un plan. Esto lo arregla una Argentina puesta de pie, decidida a terminar con su mayor vergüenza, que es el hambre entre nosotros. Y entonces, en verdad, le dije a Daniel, preparemos ideas. ¿Qué es lo que más me alegró? Que a poco de empezar, Daniel me llamó un día y me dice, me llamó el presidente de Syngenta, que sé que está por aquí, allí está. Y él está dispuesto a donar el 1% de su producción en esta campaña. Y lo agradezco, de corazón lo agradezco. Porque en esta campaña hacemos falta a todos, no solamente los que han dedicado su vida a ayudar a los pobres, que a la sazón, y esto es algo que debe llamarnos la atención a todos los que somos clase media, los que más se esfuerzan por los pobres son los que menos tienen. Los más solidarios son los más pobres. Cuando uno va a los merenderos, esos merenderos están en manos de gente muy pobre que se esfuerza por sus vecinos. Y entonces cuando vi lo de Syngenta, le dije a Daniel,
metámosle y saquemos cuanto antes esta propuesta, porque esta propuesta no es una propuesta de campaña. Esta es una propuesta de la Argentina que podemos empezar a materializarla hoy. No tiene que esperar ningún resultado electoral. Está claro que si llego a ser electo, me voy a poner al frente de la campaña contra el hambre en la Argentina. Pero si no fuera así, quisiera que todos quedemos condicionados a resolver el problema del hambre en la Argentina, a partir de hoy. Porque a partir de hoy podemos empezar a resolver cosas. No lo veo a Juan Grabois por acá. ¿Dónde está Juan? ¿Estás escondido, Juan? Allá está Juan. Juan me decía el otro día, Alberto, hay algo que ya dijo Daniel, Alberto, hay que resolver el problema de la ley de góndolas, porque la ley de góndolas, la verdad, excluye a muchos pequeños productores que pueden dar sus productos a mejor precio. Hay 2 proyectos de ley de góndolas. ¿Por qué no nos empezamos a trabajar ya? ¿Por qué tenemos que esperar al 10 de diciembre? ¿Por qué los diputados y los senadores no se ponen ya a resolver este problema que plantea Juan y que es un paso inicial para que todos podamos dirimir cuál es el mejor precio? Y el segundo problema que me plantea Juan, que me plantea Daniel, que me plantean todos, es el problema del precio de los alimentos. No es posible que en el país del trigo y en el país de las vacas el pan y la leche no paren de subir y falte el pan y la leche en la mesa de los argentinos. No es posible. No es posible. Entonces, el otro día cuando fui a la UIA, hablando con Daniel Funes de Rioja, que es el presidente de la COPAL, le dije, vos me tenés que ayudar con esto. Ustedes me tienen que ayudar con esto. Ustedes tienen que ayudar con esto. Lo primero que vamos a reperfilar son los precios de la canasta básica argentina, que es lo primero que debe reperfilarse, para que todos tengan acceso a esa canasta básica. Lo que más me alegró de todo esto es ver la disposición de todos por involucrarse. Todos. Las organizaciones sociales, las universidades, los curas. Por ahí lo veo al padre Pepe, que tanto hace con sus otros curas amigos, con el obispo auxiliar de Buenos Aires, lo mucho que hacen. Lo veo al presidente de Cáritas y le doy las gracias, porque Cáritas eternamente ha dedicado su esfuerzo a eso. El presidente de Singenta y otros empresarios que también están decididos a dar esta batalla. Es una batalla que debemos dar como sociedad. No es una batalla de un presidente, de un grupo político. Es una batalla que debemos dar como sociedad. Alguna vez que nos conmueva la vergüenza de ver la miseria al lado nuestro. Porque además tenemos que entenderlo, que las sociedades más desarrolladas son las sociedades que han desarrollado el conocimiento en la inteligencia. Y cuando un chico no recibe la alimentación adecuada en sus primeros años de vida, o la madre durante su embarazo empieza a condenar a su hijo a un futuro incierto. Porque un chico mal alimentado es un chico que no va a desarrollar bien su capacidad cognitiva. Y ese chico, en la sociedad del conocimiento, es un chico sin futuro. Es un chico que no sabemos de dónde se va a agarrar para prosperar. Y nosotros no podemos mirar pasivos ese desafío. Lo tenemos que asumir. En realidad, el único mensaje que quiero dejarles hoy es: olvidemos toda diferencia, juntémonos a terminar de una vez y para siempre con el hambre en la Argentina. No me importa de dónde vienen, no me importa lo que piensan, démonos cuenta que no podemos vivir en paz con semejante flagelo. Alguna vez, los argentinos que hemos protagonizado tantas batallas épicas a lo largo de nuestra historia, hagamos la batalla más sensata que podemos hacer, que es hacer que todos los argentinos dejen de padecer el hambre. Hagámoslo. Esto supone muchas cosas también, como bien dijo Daniela. Supone también, como me decía Victoria el otro día,
la obligación que tenemos como sociedad de garantizarle agua a todos los argentinos. Agua, agua, el primer alimento más básico que hay, agua. Que tengan agua para tomar, que tengan agua para beber. Esa todavía es una tarea que nos debemos. Poner a los colegios en sintonía con nosotros, para que los comedores escolares trabajen a la par del Estado en garantizar alimentos a los chicos que allí estudian. Yo veo cómo se ejecuta el presupuesto alimentario y es realmente patético. Es realmente patético. Pensar que hoy se le asigna a cada chico en concepto de alimento 29 pesos es realmente patético. ¿Cómo nos puede pasar esto? Arremanguémonos. Una vez demos la batalla que moralmente nos va a hacer una gran sociedad. Una vez. Olvidemos las diferencias, olvidemos lo que nos separa y pensemos cuánto nos necesitan los que la están pasando mal. ¿Cuánto nos necesitan los que padecen hambre? Una vez. Vamos a hacer una gran sociedad si lo hacemos. Y como siempre digo, no quiero ser un gran presidente, quiero ser el presidente de un gran país. Gracias a todos ustedes, gracias a todas por venir, gracias a todos y a todas por acompañarme. Muchas gracias.